Bien, entonces, como les decía, pues vamos a iniciar hoy este nuevo tema, ¿no? Básicamente estudiamos en toda esta parte que estuvimos revisando ahorita, herramientas que eran nada más generalizaciones de lo que ya conocíamos, ¿no? Ya sabíamos cómo trabajar con integrales, nada más vimos cómo podíamos aplicar estas integraciones a dos dimensiones, diferentes tipos de región, y luego esto cómo lo podíamos hacer a las regiones en tres dimensiones, ¿no? Y luego, relativamente dándole la vuelta a esa misma idea, nada más vimos cómo podíamos definir coordenadas esféricas, cilíndricas, en el plano polares, nada más era como escribir lo mismo en diferentes formas que nos puede simplificar el trabajar con este tipo de herramientas. Ahora vamos a empezar definiendo los campos vectoriales. En ese sentido, bueno, déjenme empiezo a compartir. Y ya es algo que ustedes en realidad ya han trabajado, ya sea aquí ya lo vimos, vamos a ver ahorita en qué momento ya se trabajó con él, y también en diferentes clases, ¿no? Ustedes básicamente, pues a lo mejor en la prepa fue en donde más lo vieron, porque luego ya no tuvieron tantos materias de física como tal, ¿no? Pero en realidad el campo, viéndolo como campo general, fue una de las descubrimientos, bueno, no sé si descubrimientos o desarrollo matemático más importantes en la física, porque se tenía un problema cuando se querían estudiar diferentes fenómenos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una caja y la empiezo a empujar, a lo mejor la voy empujando con una cierta aceleración, puedo ver cómo es que su velocidad va cambiando y se empieza a mover, ¿no? Además, el problema era cuando tenía, por ejemplo, los cuerpos, ¿no? Pensamos en el Sol y la Tierra, o la Luna y la Tierra, que tenemos una fuerza aplicada, pero sin que haya contacto. Entonces, lo que los científicos se preguntaban, ¿no? ¿Cómo es que puedo yo aplicar una fuerza sin que haya contacto, a diferencia de, por ejemplo, de la caja, ¿no? La caja no la voy a mover si no la toco. Pero hay fenómenos en donde se ocurre esto, ¿no? Lo podían ver en estas fuerzas gravitacionales. Se podía ver muy claramente, por ejemplo, en los imanes. Yo podría alejar un imán sin tocarlo o acercarlo. Y lo mismo en la electricidad, ¿no? Entonces, se sabía que estaba sucediendo y se desarrolló este concepto de campo. Con eso se pudo explicar muchos de los fenómenos que se tenían, ¿no? Obviamente, al desarrollar este concepto, se tienen que desarrollar bien también las herramientas y los fenómenos estudiados en sí, ¿no? Es decir, darles exactamente toda una estructura, y es lo que se estudia, por ejemplo, en los campos vectoriales, ¿no? Que se vea que se pueden sumar, se pueden restar, se tiene dos elementos, bueno, que son cerrados, por ejemplo, dos elementos en el espacio, y se van a tener exactamente la suma de ellos, va a vivir en el mismo espacio, y diferentes cosas, ¿no? La cosa era tenerlos bien entendidos y estructurados. Entonces, aquí lo que nos va a interesar de momento, más que nada, son estudiar los campos vectoriales. Y los campos vectoriales son una representación en donde a cada punto de donde estemos trabajando, por ejemplo, ahorita pensémoslos en dos dimensiones, a cada punto del plano le vamos a asignar un vector con una cierta dirección. Y lo que nos va a interesar es, ya que tengamos esta representación vectorial, que podamos nosotros entender los efectos de este campo sobre los objetos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del campo gravitacional, que entendamos cómo es que está sucediendo, cómo se está comportando con la Tierra y la Luna, por ejemplo, y cómo es que los movimientos que se observan son producidos por ese campo exactamente, ¿no? Bien, en ese contexto, ya pensando, por ejemplo, en dos dimensiones, les pongo aquí una definición muy, muy simple, en donde a cada punto en R2 o en R3, bueno, pensando en dos o tres dimensiones, se le asignan vectores, ¿no? Y en este contexto también podemos pensar, un ejemplo que se me olvidó, es por ejemplo en los fluidos, ¿no? Los fluidos también es uno de los ejemplos en donde los campos nos puede ayudar a entenderlo de mejor forma. Aquí de nuevo voy a regresar más adelante, pero es lo mismo, ¿no? Imagínense que tienen un fluido moviéndose despacito por una tubería, y al final de la tubería, que a lo mejor circunstancialmente se fue haciendo delgadita, al final ven que sale el fluido muy rápido. Entonces yo tengo un fluido que va lento a un fluido que va rápido al final. Entonces ocurrió exactamente lo mismo. ¿En qué momento estoy aplicando la fuerza en cada de las partículas que componen el fluido para que se haya acelerado, ¿no? Que si tengo velocidad lenta y rápida, quiere decir que hubo una aceleración en algún momento. Si hubo una aceleración, hay una fuerza y tal, ¿no? Entonces eso también nos ayudaba. Y otra de las cosas que nos ayudan, por ejemplo, esta representación de campos vectoriales, es entender el comportamiento. Por ejemplo, aquí, en esa figura que se tiene, es pensando en la atmósfera o en el aire como un fluido, ¿no? Entonces podemos ver exactamente cómo se comporta con una piedra. Es exactamente lo que nos permite entender por qué vuelan los aviones,
y mil cosas, porque las pelotas en el fútbol soccer o hasta en el fútbol, en el base, que ahorita está de moda, momentáneamente por lo menos, ¿por qué tiene esos efectos, no? Porque se puede una bola que vaya recta, de repente curvar, los futbolistas igual, porque le pueden dar esos efectos, ¿no? Todo eso es más fácil, entendible, cuando se está pensando en los campos, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí tenemos algo que ya, que sí, que no había comentado, son las representaciones de color. Yo nada más tengo ahorita pensando, nada más les comenté de las flechas, ¿no? Pero sí, exactamente, como dice David, aquí tenemos aparte colores, ¿no? Y esos colores, pues nosotros los ponemos artificialmente como para que sea más visual la representación, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, bueno, si tengo una velocidad alta, voy a ponerle rojo, ¿no? Porque se ve como que es peligroso. Y luego si va bajando la velocidad, le pongo verde o azul. Y los diferentes tonos que hay entre esos colores, ya puedo yo muy rápidamente ver el comportamiento de la velocidad, ¿no? Exactamente lo que está pidiendo aquí, pero podríamos también dejarlo con las flechas, aunque sí, los colores nos ayudan mucho, ¿no? También podemos ver exactamente cuando hay efectos de turbulencia, mil cosas, ¿no? Bueno, ustedes no la conocieron tanto, digo así muy a fondo, pero es lo que mucho de lo que estudia Catalina. Catalina estudia, la anterior directora, estudia los vórtices, ¿no? Entonces, por ejemplo, manda un fluido a una arista y se ve todos los vórtices que se generan ahí, ¿no? Y son cosas bastante interesantes, ¿no? Pero todo eso viene de estas representaciones, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, podemos ver como una serie de puntos que tiene asignado un vector, aquí los podemos ver, y cada uno de esos vectores que yo estoy poniendo, obviamente voy a poner que su magnitud me represente la magnitud que estoy yo midiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, aquí lo tengo lo de R2 y que le asigno a cada punto, ¿no? Acá tengo, quería ver dónde tenía algo de no. Bueno, estoy poniendo aquí que, por ejemplo, en este caso, este es el campo de velocidades. Por ahí, bueno, no sé en qué momento lo menciono por ahí, no encuentro la palabra. Pero en este caso, por ejemplo, el campo vectorial, que yo tal cual lo estoy viendo como un concepto, también lo puedo asignar como un campo de velocidades o un campo de fuerzas. El campo de velocidades obviamente me va a dar la velocidad de cada partícula y el de fuerzas lo mismo exactamente para la gravitación o electromagnetismo. También eso es importante, digo, pensando más que nada poniendo un contexto un poquito de la importancia de ellos. A lo mejor voy a dar muchas referencias físicas porque, como saben, muchos de estos conceptos se desarrollaron para entender la física, ¿no? Por ejemplo, digo, ese es un poquito más abstracto, es difícil luego de visualizar, pero es otra de las características de lo que ayudó. Si, por ejemplo, ustedes han oído, espérenme, es que luego se me va el chat. Exactamente, ¿no? También ese creo que también hay un montón de memes de ver la forma aerodinámica de una vaca, ¿no? Entonces, todo eso exactamente se puede ver. Les digo también, ayuda a entender cómo es que los aviones se elevan, ¿no? Porque luego, curiosamente, así no entendemos tal cual por qué un avión se eleva. Y es algo que, digo, ya tiene desde los hermanos Wright, ya está entendido de alguna forma, pero no es luego tan fácil de ver, ¿no? Para la gente que, bueno, no está en la ciencia, ¿no? Pero bueno, sí, hay cosa del diablo. Como les decía, una cosa un poquito difícil de visualizar algunas veces es, por ejemplo, ustedes han visto que el movimiento es relativo, ¿no? Y les ha pasado seguramente, ¿no? Ustedes están quietos y se empieza a mover el camión, el micro de al lado. Si se mueve muy despacito, muy lento, ustedes luego ya no saben muy bien, ¿me estoy moviendo yo o se está moviendo él? Porque exactamente, a lo mejor ustedes empezaron a hacer para atrás o él se empezó a hacer hacia adelante, no están muy seguros. Si no hay una aceleración muy fuerte que se pueda sentir, ustedes no saben quién se está moviendo, ¿no? Igual ahorita, ¿no? Nosotros estamos pensando que estamos estáticos como Tierra no es cierto, y como sistema solar tampoco, y como galaxia menos, ¿no? Entonces, el movimiento es relativo, ¿no? Pero hay un fenómeno en la física que causaba mucho ruido y es básicamente el trabajo de Einstein, ¿no? Si ustedes tienen una partícula quieta, no va a producir campo. Ya luego entraremos a esta cosa de campo eléctrico. Pero y podríamos pensar, vamos a mover todo alrededor de la partícula y entonces podría parecer que la partícula sigue quieta, ¿no? Estoy moviendo lo demás y ya se queda quieta. Sin embargo, si yo empiezo a mover esta partícula, al diferencia haciendo esta analogía de los camiones, ahora esta partícula va a generar un campo magnético simplemente por el movimiento. Entonces, aquí en este caso ya los movimientos no son tan relativos. ¿Cómo es que ahora se está generando presencia de campo si yo
hace rato pensaba que podía mover el sistema de referencia, podía mover la partícula y el equivalente, y ahora no. Ahora si muevo el sistema de referencia y la partícula queda quieta, la partícula no va a generar ningún campo magnético, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos entender con los campos, ¿no? Lo voy a dejar hasta ahí porque, bueno, eso ya es un semestre completo de electromagnetismo y no queremos llegar a tanto, ¿no? Nada más como que se vea la importancia, ¿no? Bien, entonces, lo que tenemos es que este tipo de representaciones, pues lo podemos ver tal cual como los vectores, ¿no? Aquí, no, bueno, nada más para poner una forma de denotarlos, tengo que F mayúscula lo voy a denotar al vector, el vector en cada uno de los puntos. Yo sé que X y Y me representan los puntos, ¿no? Y lo podría entonces nosotros también reescribir de esta manera, ¿no? Lo podemos poner así, en donde le voy a poner a la componente X de este vector F, le asigno una función P, y a la componente Y le asigno la función Q. Estas dos componentes se les conoce como campos escalares. Y es importante denotar una de otra porque yo puedo tener mi representación que va de 2 dimensiones en R2 a 2 dimensiones en vectores, y ese tiene un comportamiento, son todas las flechitas que yo estoy utilizando para representar el comportamiento. Pero también podría tener a lo mejor un espacio, una superficie que la mando a otra superficie. No tiene comportamiento vectorial, simplemente es una superficie a otra, ¿no? Aunque tengo las dos representaciones de R2 a R2. Para diferenciar este campo vectorial del campo otro, le llamamos a uno vectorial y el otro escalar, ¿no? Y hay que nada más tener cuidado de las representaciones. Digo, nada más como poner por los conceptos, ¿no? Podemos escribirlo de forma más simple, de esta manera, y vamos a ver ahorita, bueno, cuando llegamos ya a la parte de integrales, por qué nos conviene hacer esta representación, porque es más compacta para trabajar y podemos hacer muchas cosas con ellas, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí nada más le pongo igual, ¿no? Ya también vimos que, o comenté yo, que podemos tener las representaciones en R3, vamos a tener entonces ahora 3 funciones escalares y me va a definir ahora el vector en R3, ¿no? Es exactamente lo mismo, nada más lo estamos viendo primero en 2 dimensiones y luego a la generalización a 3. Ahora, también como lo que... pues va a depender, ¿no? Tiene que ver la transformación con el campo escalar. Pues sí, o sea, tú hablas de una representación, una transformación de este espacio en R2 a otro espacio en R2, ¿no? Me imagino. Sí, entonces exactamente por cómo tengamos definidas esas funciones escalares, me va a depender de cómo estoy haciendo la transformación, ¿no? Aquí, por ejemplo, la que hemos visto muy sencillo del espacio cartesiano al el espacio polar, ¿no? O sea, a los círculos, ¿no? A los arcos de circunferencia, ¿no? Exactamente va a depender de esto, ¿no? Pero ahorita nada más estamos viéndolo, bueno, eso es nada más con escalares, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar un poquito más a los vectores, porque es lo que nos va a interesar para estudiar todos estos fenómenos que ya de los que les estuve platicando, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos las flechas para representar esos campos vectoriales, ¿no? Y una cosa que sí es importante poder definir, o bueno, puntualizar más que nada, es definir la continuidad, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, tenemos nuestras funciones, todo está muy bien entendido, pero como en algún momento vamos a querer hacer esta parte de cálculo, tenemos que poder definir las funciones vectoriales continuas. Y esta continuidad en este tipo de funciones se va a estar definida por la continuidad de las funciones escalares, que eso es un poquito de lo que ya vimos cuando estuvimos estudiando el semestre pasado estas funciones vectoriales, que vimos cada uno de sus componentes y vimos que nos convenía luego verlo en su forma paramétrica para poner estas representaciones en más fácilmente en R3, en R4, en el Rn. Entonces decíamos que una función era continua cuando era continuo cada uno de sus componentes, ¿no? Estaba definida igual la función cuando sus componentes estaban definidas y podíamos aplicar el límite de la función cuando podíamos aplicar el límite de cada uno de sus componentes, ¿no? Eso nada más es como retomándolo, pero porque necesitamos tener todo esto bien comportado para poder entenderlo, ¿no? Entonces, una cosa importante, porque es con la notación que vamos a seguir trabajando, es que podemos, por ejemplo, nosotros escribir el vector tal cual X como una de sus componentes, ¿no? Y entonces yo podría escribir ahora la función vectorial con entradas vectoriales, que está denotada de esta manera, una forma más compacta, así, ¿no? O sea, nada más para que no, digo, cuando lo lleguen a ver, que no se confundan, ¿verdad? Y realmente es exactamente lo mismo. Yo nada más tengo el X, pero X visto como un vector aplicado a cada uno de sus componentes. X, Y, Z aquí como le llamé, ¿no? Podríamos ponerlo de forma más general. X1, X2, X3, exactamente lo mismo, pero bueno, lo importante es la representación, ¿no? Tenemos la función vectorial aplicada a vectores.
Es decir, que meto un vector y saco otro vector. O meto las componentes X, Y, Z y saco un vector, ¿no? Que en este caso podría ser vector de fuerza o vector de velocidades, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy simple, muy sencillo. Por ejemplo, si tenemos, de hecho, aquí me faltó la flechita, y tenemos este campo vectorial, ¿no? Definido como menos y más xj. Y entonces queremos su representación gráfica, ¿no? Obviamente, como se hacía originalmente, era utilizando, bueno, lápiz y papel. Y entonces lo que teníamos que hacer es ir tomando puntos. Tomamos el punto XY y vemos hacia dónde lo está transformando, como bien decías, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tomar el punto 1,0, como aquí lo ponemos, y entonces aquí me parecería el 0 en y 1 en J. Entonces, el vector de representación de este espacio sería el punto, la flecha hacia arriba, ¿verdad? Y así no lo podemos llevar. Podemos tomar ahora el punto que tenemos aquí, el 0,1. Aquí me va a aparecer menos 1, menos I, 0, ¿no? Y entonces eso me va a quedar con la representación acá, ¿no? Y así podría ir tomando todos los puntos. Se ve que esto me va a generar bueno, son los vectores que están alrededor del círculo unitario, ¿no? Como lo tengo así. Y luego podría tomar otros vectores, ¿no? No es por poner cualquier punto, podríamos tomar estos puntos que tenemos acá. Y se ve que también vuelven a ser tangentes a otra circunferencia. Y entonces, si se fijan, es una forma muy fácil de estudiar los huracanes. Podría yo, a través de una representación de este estilo, obviamente un poco más compleja, pero algo por el estilo, yo podría hacer la representación de los huracanes que vemos, o tifones que vemos en la Tierra, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, utilicé GeoGebra para generar este mapa vectorial y se ve más la cantidad, ¿no? Una cosa importante que, déjenme ver, aquí lo tengo, bueno, un poquito más adelante lo mencionaré, más específicamente, una cosa importante, si se fijan, de aquí, las flechitas que tengo tangentes a esta circunferencia van a ser pequeñitas comparadas con las flechas que tengo a esta segunda circunferencia. Porque entonces, si revisamos, podría yo sacar la magnitud del vector F mayúscula y se ve que depende de Y y depende de X. Entonces, la magnitud va a ser proporcional a la distancia a la que estemos del origen. Y eso también me puede servir para estudiar diferentes cosas. A lo mejor yo quisiera hacer el comportamiento inverso, nada más tendría que reescribirlo de otra manera. Para explicar, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Los que están en el agua, los que giran en el agua, bueno, ya saben, ¿no? Remolinos, sí, exactamente, los remolinos que están en el agua, podrían estudiar, que exactamente van más rápido hacia el origen, ¿no? Digo, ahorita me acordé, no sé, leyeron 20.000 leguas de viaje submarino, ya ven que al final, cuando se logran escapar de Nemo, utilizan uno de esos remolinos que son, creo que de los más fuertes que hay en la naturaleza, ¿no? Allá por el norte, por la península nórdica o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, está bueno el final. Bueno, también lean, digo, de las recomendaciones también lean 20.000 leguas, está interesante todo lo que plantean, ¿no? Y bien, aquí les pongo entonces también, ya si quieren verlos al rato también se publicará, no me acuerdo si ya está publicado, unos enlaces para que puedan estudiar también los vectores, los campos vectoriales de mejor forma, ¿no? Aquí les pongo, por ejemplo, el que pueden encontrar en línea de GeoGebra para ver campos vectoriales, ¿no? Aquí no lo voy a proyectar, lo había puesto ahí, pero bueno, fue realmente un error porque si hago la proyección tengo que cambiar ahora a ver al navegador y todo eso, ¿no? Está los enlaces ahí, pero también lo pueden ver. Y ahí pueden cambiar, por ejemplo, el tamaño de flecha, digo, proporcionalmente a la escala, pero podemos hacerla más grande, más chica, la cantidad de flechas que estamos tomando, y se pueden ver representaciones más claras, ¿no? Obviamente, ahorita podemos utilizar los programas de cómputo para tener mejores representaciones de los campos. Y en ese aspecto ahorita comento un poquito de eso, ¿no? Bueno, algo que se me había aplazado, que también es importante ver, porque, bueno, ahorita vamos a ver, que, por ejemplo, ya tengo la representación de las flechitas, ¿no? Y parece ser que todos son tangentes al círculo unitario. Bueno, en este caso, o sea, tangentes al círculo unitario, y luego las que siguen son tangentes a otro círculo y así. Nosotros podríamos querer corroborar que eso está sucediendo, y entonces, por ejemplo, si yo tengo este vector de posición, que le llamé X, a lo mejor X no es el mejor etiqueta de ponerle, porque podríamos pensar como X se llama X, pero X como componente, lo pueden poner R, como ustedes gusten, no nada más es una
etiqueta como tal, ¿no? Solo piensen que estamos hablando de vectores. Y entonces yo puedo sacar, bueno, y también tengo definido esto de aquí, ¿no? Con la notación que les decía y con la notación que hemos utilizado. Y entonces puedo sacar el producto escalar, que ya sabemos que el producto escalar en realidad lo que nos está diciendo es la proyección de un vector sobre el otro, ¿no? Entonces, si yo hago directamente componente a componente por definición el producto escalar, veo que me obtengo esto de acá y entonces me da que es 0. Entonces, efectivamente, el vector f y el vector de posición x, en este caso definido como x, y, son perpendiculares, ¿no? Entonces, sí es lo que yo pensaba, ¿no? Y otra cosa, como les decía también, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, si sacamos la magnitud de f, definida directamente de esta forma, yo lo puedo poner así, ¿no? Es decir, espérenme, aquí me faltó también esto de acá. Entonces, la magnitud de f, que es la magnitud de cada flechita, es directamente proporcional a la magnitud del vector de posición. Entre más alejados estemos, mayor va a ser la magnitud de ese vector, ¿no? Entonces, nos puede ayudar para estudiar muchas cosas, ¿no? Bien, entonces aquí como, bueno, les había comentado ya, existen varios programas que nos permiten visualizar de mejor forma, ¿no? Para no andar dibujando esas flechitas. Creo que en la tarea sí les puse a hacer uno, nada más uno, hay que hacerlo una vez en la vida por lo menos. Dibujar un campo vectorial, ¿no? Así, ahí tienen el segundo problema, es dibujar un campo vectorial. Obviamente no queremos una cantidad exorbitante de vectores F, si le llamé F ahí, pero que sí más o menos se vea, ¿no? Que se pueda reproducir el proceso, háganlo con calma, en una hoja cuadriculada, como ustedes sientan que es mejor. A lo mejor se pueden apoyar de un programa para que se den una idea de cómo está funcionando, pero sí queremos que se vea cómo fue el proceso para llegar a las flechitas que vayan dibujando, ¿no? La idea, les digo, alguna vez lo tenemos que hacer. Ya después podemos utilizar los programas que, si ya han utilizado GeoGebra para calcular bueno, póngale vector field, no sé si lo encuentran en español, pero para calcular campos vectoriales, pues es muy sencillo, ¿no? Por eso, por lo menos una vez hacerlo a mano. Y aquí, bueno, aquí les pongo los enlaces nada más para que a mí no se me olvidara, pero también están en el Classroom para que vean otros programas con los que pueden ustedes calcular los campos vectoriales. Les pongo, por ejemplo, Maple, que es pues, un programa bastante bueno, no sé si todos los conozcan, Matemática, que sí es un programa que tenemos, bueno, que la facultad, la facultad, o bueno, la universidad en general, paga la licencia, también es muy, muy bueno, saca muy buenas campos. Y les pongo también un documento que encontré, el chavo habla medio feíto, pero está ahí su notebook de cómo va construyendo los campos vectoriales. Entonces, nada más ahí, si se ponen a verlo en Python, tengan calma con la dicción del muchacho. Pero algo importante, digo, generalmente los dejamos muy, muy abiertos, ¿no? Utilicen lo que quieran. Yo los instaría a ustedes a que intenten utilizar Python, ¿no? O sea, déjenme, sí, exactamente, bueno, es que apenas volví a regresar al chat. Sí, también exactamente, una visualización muy, muy importante y es algo que sí, si no lo han hecho en algún momento de su vida, háganlo, esto de poner limaduras de hierro para ver el campo de un imán, ¿no? Porque sí es interesante cómo ver. Y esa cosa tiene todavía muchas más repercusiones, ¿no? ¿Por qué no podemos una representación de una carga puntual eléctrica? Pues ya saben que las flechitas salen, ¿no? Por ejemplo, si es positiva, la representamos con flechitas exclusivamente saliendo, ¿no? Si es negativa con un electrón, exclusivamente entrando, ¿no? Pero ¿por qué un imán? Porque un imán no puedo tener solamente un polo norte o un polo sur, ¿no? Tengo siempre las flechitas que salen de un lado y entran al otro lado, ¿no? Entonces, eso es algo que tampoco se podía entender y ese es uno de los grandes aportes. Bueno, muchas personas dieron aportes, pero el que condensó todo esto es Maxwell, ¿no? No sé si todos hayan escuchado hablar de Maxwell. Creo que se menciona en estos nuevos programas que hubo de eh, Cosmos, ¿no? Y eso también están buenos, échenle un ojo también a los programas de Cosmos, por lo menos para tener plática de elevador, pues, funciona, ¿no? De corredor. Pero sí es una representación muy buena y les digo, o sea, esto que a lo mejor podría parecer muy sencillo ver, pues sí, está fácil, ¿no? Pongan flechitas en el espacio, pero sí fue algo que llevó mucho tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, intenten, bueno, ver eso o hacer el experimento también es muy, muy interesante, ¿no? Ver estas cosas. También hay otras formas de ver el experimento en 3 dimensiones, no sé si lo hayan visto, que ponen limadura en un fluido como glicerina y luego le ponen igual le acercan un imán, y entonces como la glicerina medio sostiene las partículas de hierro,
Entonces podemos ver en 3 dimensiones cómo se está comportando esto, ¿no? También es bastante bonito. Hay videos en YouTube si les interesa algún día, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que les comentaba, los instaría a que, sí, exactamente, eso también, esos fluidos que de repente se deforman y en presencia de un imán, también están bastante interesantes. Pero aquí nos podríamos cegar un montón. Hay muchas cosas interesantes ahí de fenómenos como para ir entendiendo. Y de hecho, o sea, ustedes están más enfocados, por ejemplo, a la parte de computación, pero ustedes ya tienen muchas herramientas para estudiar muchos fenómenos que nosotros como físicos luego igual podemos entender. Obviamente les falta a lo mejor puntualizar muchas de las cosas, pero básicamente las herramientas que se utilizan ya ustedes ya las manejan. Entonces, hay varias cosas que ustedes ya podrían empezar a hablar de tú a tú o de tete a tete con un físico, ¿no? Entonces, ya, insisto, ya para terminar ese punto, intenten hacerla con Python, ¿no? Que hagan la programación, vean cómo pueden hacer la graficación, porque bueno, en principio, bueno, a ustedes les gusta la programación y se tiene siempre más flexibilidad utilizando un programa que los programas que ya está como de GeoGebra, ¿no? GeoGebra ya, con la flechita la pongo y se acabó, ¿no? Ya no pueden cambiar muchas cosas, en cambio el otro pues les va a permitir un montón de cosas para personalizar, ¿no? Entonces, si pueden, háganlo, pero bueno, aquí en los programas que les pedimos, mediante algún programa grafiquen el campo, bueno, ustedes utilizan el programa que ustedes sientan mejor. Busqué en Java, pero como no le sé mucho ahí, a lo mejor sería platicada con Luis. Había una clase que se llamaba campo vectorial, bueno, vectorial field. No sé si permita también Java hacer esta graficación, ahí a lo mejor ustedes sería cosa que lo checaran, pero al menos lo que sí estoy seguro es que Python también, ¿cómo se llama? MATLAB lo permite. También si hayan utilizado alguno de ustedes MATLAB, también es bastante amigable, pero bueno, en realidad tiene también sus limitaciones y es muy pesado y yo antes utilizaba MATLAB, pero cuando mi computadora se hizo viejita, pues ya dejó de funcionar, ¿no? Porque sí es muy pesado. Pero bueno, ya, nada más ese era un paréntesis porque lo van a utilizar para el problema, pues para el problema 3, 4 y a lo mejor para el 5 lo pueden utilizar un poquito, ¿no? Entonces para que lo fueran checando, algún programa de graficación. Entonces, como les decía, otra interpretación que se puede dar de estos campos vectoriales es el campo de velocidades o vector de velocidad. Y eso nos permite, por ejemplo, ver o entender cómo está, como les decía, funcionando ahí. Cómo es que aquí, por ejemplo, puedo tener una velocidad muy alta y aquí tengo velocidad baja, ¿no? En ese aspecto también se puede utilizar. Ya sabemos que la velocidad está directamente relacionada con la magnitud de la flechita, pero voy a tener otras cosas aquí. Por ejemplo, aquí podría tener una densidad de flechitas muy alta, muchas flechitas, y luego aquí voy a tener flechitas que se van espaciando. Eso también me puede ayudar a entender la continuidad. Ya sabemos que el fluido que se vaya por una cañería, que tenga un comportamiento bonito y ya saben, pues siempre va a ser continuo, ¿no? No va a ser como que se separe el fluido y luego lo siga. No ocurre eso cuando tenemos un buen comportamiento. Y también estas flechas nos permiten, como les decía, entender la parte de la aceleración, ¿no? Yo si tengo una aceleración, tengo una fuerza, y entonces, en el caso, por ejemplo, si me estuviera moviendo en el sentido contrario, que es donde se puede entender a lo mejor, como tengo un flujo lento que pasa a un flujo rápido, tengo una fuerza, ¿y de dónde viene esta fuerza? Pues de la presión, ¿verdad? Exactamente, la presión es lo que nos está haciendo este cambio de velocidad. Y por lo mismo, en este caso, por ejemplo, la aceleración, ¿cómo se comporta en relación con la presión? ¿Qué está pasando con la presión en relación de la velocidad? Digo, es similar. Y entonces, los cambios de presión es lo que nos permite elevar un avión o que la bola o la pelota que esté moviéndose de un lado va a tener mayor presión que del otro, ¿no? Entonces, la misma atmósfera es la que la empuja y hace que tenga estos efectos, ¿no? Se puede todo eso con los campos vectoriales o con estas flechitas que estamos viendo, ¿no? Bien. Bueno, aquí como les decía, también se puede encontrar en el electromagnetismo y en mecánica, ¿no? Pero bueno, son los efectos que ya les he comentado, las partículas cargadas en movimiento o estas fuerzas de atracción que tienen los cuerpos a distancia o las cargas que se repelen o las fuerzas magnéticas que igual se repelen o se atraen, ¿no? Pero bien, eso digo, nada más es muy conceptualmente. Vamos a empezar a verlo un poquito más en particular a fondo, ¿no? ¿Cómo se podría ver? Por ejemplo, yo podría definir esta función vectorial
definida de esta manera. Aquí nada más estoy pensando en la magnitud, ¿no? Yo sé, porque eso es algo que ya hemos visto desde la prepa, que la fuerza de atracción entre dos cuerpos por la ley esta de gravitación de Newton está determinada por la masa de los cuerpos. Voy a tener un cuerpo con masa m chiquita, un cuerpo con masa m grandota, la constante de gravitación, y todo esto está relacionado con 1 entre r cuadrada, ¿no? Es decir, la inversa de la distancia al cuadrado. R es la distancia de separación y, bueno, G, como les decía, la distancia de la constante de gravitación, perdón. Entonces, así lo puedo ver yo nada más como la magnitud. Exactamente cuánto peso yo aquí en la Tierra, pues está dado por esta ecuación, ¿no? Por eso es que cambia mi peso cuando me voy a la Luna o cuando me voy a Júpiter, ese tipo de cosas, ¿no? Porque cambió la masa, cambia el radio y, bueno, la constante de gravitación obviamente es universal, esa no cambia. Pero bien, entonces ya nada más para esto acomodarlo bien y irlo aplicando, nosotros podemos poner, por ejemplo, vamos a suponer que M mayúscula, o sea, como la masa de la Tierra, está en el centro. Ponemos mi origen, mi centro, en el centro de la masa de la Tierra, y mi masa, B chiquita, lo ponemos a una distancia X, ¿no? A lo mejor sería donde yo me encuentro en la superficie. Entonces, yo podría esto también verlo. Si se fijan, aquí le llamé X, pero puede llamarse de cualquier forma. También lo podría llamar como R, aunque aquí lo seguiré trabajando con X porque estamos más acostumbrados a verlo en muchas ocasiones así para el cálculo, ¿no? Para matemáticas. Entonces, yo puedo definir la separación como la magnitud del vector, y ya sé que eso nada más me interesa que esté al cuadrado, ¿no? De esta forma, por ejemplo, entonces yo podría definir que la separación R, que yo estoy llamando aquí, sería con esta definición, ¿no? Y si se fijan, aquí, por ejemplo, yo tengo todas puras cantidades escalares. La M, bueno, las dos M, la G y la R son cantidades escalares. Sin embargo, F es un vector. Entonces, a lo mejor me conviene utilizar otra notación para que yo pueda definir mejor el comportamiento de ese vector. Para lo cual, entonces, podría definir un vector unitario. Un vector unitario, como ya vimos, lo que me va a decir es directamente nada más la dirección en donde esté aplicada la fuerza, sin aportar componentes de magnitud. Toda la componente de magnitud estará dada por las otras, pues por las masas y la constante y todo eso, ¿no? Entonces, si yo esta R cuadrada la defino ahora en términos de X, y esa X la defino en términos de un vector normalizado para que no me aporte componentes de magnitud, yo la F la podría escribir ahora de esta manera, que es como generalmente van a ver en los libros de física que se escribe, ¿no? Es decir, todo esto son cantidades escalares, M minúscula, M mayúscula, G, y aquí tengo la magnitud del vector X, pero al cubo, ¿verdad? Porque aquí tenía esta componente de magnitud, más, o bueno, además de estas componentes, ¿no? Yo tenía originalmente R cuadrado, que esto me aporta la magnitud de X vector al cuadrado, que le puse esta más, la magnitud de X vector, entonces ya me queda la magnitud de X al cubo, ¿verdad? Y entonces ya tengo esta completamente de cantidades escalares y tengo el vector que me está diciendo en qué dirección está aplicada la fuerza, ¿no? Entonces es una forma muy fácil de representarlo, dejando por un lado las componentes escalares y por otro lado las componentes vectoriales, ¿no? Esto obviamente, como les había ya comentado, es una representación nada más para poner una notación más compacta. Si se fijan, la fuerza está aplicada a un vector, el vector de posición. Y también este está directamente dándome la dirección en donde se está moviendo. Una cosa importante aquí, que no les había preguntado, es el signo menos, ¿no? Es decir, es el signo menos, si se fijan desde acá. Ah, no, aquí no venía porque tengo las barras de valor absoluto, bueno, de norma, porque es un vector. Pero si se fijan acá, ya viéndolo como vector, sí tengo este signo menos, ¿no? Y eso es una convención que después vamos a ver que, aunque es una convención directamente, inicialmente que se pone, luego se puede calcular. Y es una convención que se pone para hablarse de las fuerzas atractivas y de las fuerzas repulsivas. En este caso, por ejemplo, como sabemos que la fuerza de atracción gravitacional siempre es de atracción, valga la redundancia, por eso se le pone ahorita artificialmente el signo menos, ¿no? Luego ya vamos a ver que sí se puede poner matemáticamente esta componente, pero bueno, de ahí viene esto. Se fijan cuando lo vemos, bueno, ahorita regreso a esa parte, cuando lo vemos con las cargas eléctricas, ese sí sale inmediatamente el signo. Cuando tengo dos cargas del signo opuesto, una positiva y una negativa, cuando las multiplique siempre se va a quedar un signo negativo por ahí volando, ¿no?
Si tengo dos cargas positivas, pues positivo. Si tengo dos cargas negativas, son negativas y entonces se hace positivo, ¿no? Nada más cuando tenga cargas opuestas va a tener el signo menos esta vector de fuerza y entonces vuelven a ser atractivas, ¿no? Pero bueno, entonces como les decía, esta es una representación, nada más poniendo X vectorial, que yo podría reescribir otra vez de esta manera, ¿no? Nada más para, aquí otra vez me faltó poner su sombrerito. Podría poner el vector X con sus componentes X, Y y Z, ¿no? Y entonces la magnitud de X igual, es la raíz de X cuadrada, Y cuadrada más Z cuadrada. Y entonces la representación que yo tenía de la fuerza la podría reescribir ahora en términos más explícitos de esta manera. Exactamente, si se fijan, esto de aquí y esto de acá es exactamente lo mismo. Nada más que escribiendo de esta manera con este componente X vector es mucho más compacto, ¿no? Lo que puedo trabajar, pero también lo podría trabajar aquí. Entonces tengo la componente X en la dirección de Y, la componente Y en la dirección de J y la componente Z en la dirección de K, y cada una de ellas entre la magnitud al cubo, ¿verdad? Entonces, y como les decía, esto tiene un montón de similitudes con la fuerza eléctrica. Y aquí en el producto de estas dos cargas, la carga Q chiquita y la carga Q grandota, es de que me sale si es atractiva o repulsiva, ¿no? Una cosa importante que hay que mencionar cuando trabajamos con esta fuerza eléctrica es que a mí, por ejemplo, para sentir la fuerza de atracción de un cuerpo, necesito el otro cuerpo, ¿no? ¿Qué fuerza va a sentir? Pues la de este, y al revés. Cuando hablamos de fuerzas eléctricas va a ser exactamente lo mismo. Esta carga puntual, ¿qué fuerza eléctrica de atracción o repulsión va a sentir? Pues la producida por este de acá. Pero a mí me interesaría conocer esta partícula, sus características, sin que yo tenga que aportar otra carga, porque esta partícula tiene su identidad como tal, ¿no? No es posible que yo necesite otra partícula para entender a esta persona como tal, o bueno, esta partícula como tal. Entonces, en física, en electromagnetismo, se tiende a utilizar mejor el concepto de campo eléctrico, en donde el concepto de campo eléctrico se define de esta manera. Yo digo que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica que siente la carga entre la otra carga, ¿no? De manera que esto solo me queda así. Y entonces, si se fijan, ¿cuál es la fuerza que yo sentiría a esta distancia por la carga Q mayúscula? Ah, bueno, yo nada más necesito conocer cuánto vale Q mayúscula y cuál es la distancia a la que me encuentro. No tengo que aportar la otra carga para definirla, porque no es necesario, ¿no? Esta ya tiene su identidad como tal, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mejor a entender el comportamiento de la carga. Y si se fijan, bueno, para los que hayan, o no sé, a diferentes profundidades luego se estudia en la prepa estas cosas, pero a través de ese campo ya nosotros podemos estudiar, por ejemplo, cómo se comporta el voltaje, ¿no? Digo, nada más para hablar por conceptos ya un poquito más mundanos. El voltaje está relacionado directamente con las cargas, ¿no? Si alguien estudió un poquito de capacitores, de circuitos eléctricos, también saben que los capacitores tienen un campo eléctrico asociado directamente y un montón de otras cosas que se pueden estudiar, ¿no? Pero necesitamos entonces definir este campo, ¿no? Bien, siguiendo con el estudio, digo, ahorita nada más estamos poniendo un panorama general de este concepto de campo. También podemos ahora ver el campo gradiente, que en realidad es un concepto que ustedes ya trabajaron. Cuando nosotros estábamos estudiando las funciones, definimos el gradiente, ¿no? Y vimos que el gradiente era una colección de vectores definidos por las parciales. Entonces, por ejemplo, yo tendría este campo definido, porque ya vimos que es un campo que tenga un vector en cada posición, pues le llamo campo vectorial. Esto tiene un vector exactamente en X y en Y, definido por las parciales, ¿no? Entonces, independientemente de cómo se define, pues es un campo vectorial. Vamos a llamarle campo gradiente por su origen, tal cual, ¿no? Y eso ya sabemos que tiene un montón de características. Recordamos que, por ejemplo, si estamos en el plano, en dos dimensiones, y calculamos el gradiente, y vamos a tener las líneas que son perpendiculares a la curva que estemos estudiando, ¿no? Y en ese contexto también podríamos utilizar, cuando lo examinamos en curvas de nivel podíamos también ver cómo se comportaba el gradiente, y siempre era perpendicular, ¿no? Y podíamos obtener un montón de cosas de ese gradiente, ¿no? Como habíamos comentado, también una de las cosas que nos interesaba del gradiente es que era siempre perpendicular al cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ríos, los afluentes que hay en una montaña, siempre se van a ir por la dirección marcada por el gradiente, ¿no?
Entonces, bueno, son de las características. Lo podemos tener en 2 dimensiones, lo podemos tener en 3 dimensiones, ¿no? Ese creo que no había mucho problema, ya trabajamos mucho con él el semestre pasado, ¿no? Nada más como recordar y ver que efectivamente tendríamos ya definidos los campos vectoriales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les pido, nada más como para ver la representación, que también les va a servir para el problema 3 de la tarea, por ejemplo, que aquí calculen el campo vectorial gradiente de la función escrita de esta manera, ¿no? Entonces diré, y que lo pongan junto con sus curvas de nivel. Aquí puse yo la gráfica de F, nada más para que nos sea más fácil visualizarla. O sea, que una gráfica de dos variables independientes nos da una gráfica en 3 dimensiones y se ve, ¿no? Que aquí tengo como que aquí baja, por acá sigue bajando, acá tengo otros, por acá sube de nuevo. Bueno, ahí igual si quieren ustedes graficarla para que se pueda ver mejor, porque aquí siempre me falla la parte de la perspectiva. Pero bien, entonces, lo que hacemos es sacar directamente el gradiente, lo definimos de esta manera y obtenemos estas posiciones, ¿no? Si yo grafico directamente esto con las curvas del nivel de esto, ya sabemos que podemos, por ejemplo, hacemos cortes en Z, lo igualamos una constante y vamos viendo cómo se ven las gráficas, ¿no? Aquí vamos a tener este comportamiento, ¿no? Se ve que, por ejemplo, de este lado, como que las flechas van de más grandes, déjenme lo pongo de otro color, van de más grandes y se van haciendo más chiquitas, y luego por aquí, de este lado, van de más chiquitas y se van haciendo más grandes. Exactamente, es, por ejemplo, esa dirección es como si yo me fuera moviendo por aquí. Si yo, por ejemplo, voy cayendo por esta superficie, aquí voy a tener una velocidad grande, pensando que voy rápido, y luego como la curva va suavizándose, pues mi velocidad va a ir decreciendo. Yo me voy moviendo aquí, ¿no? Igual por la orillita. Y luego cuando llego al origen, pues otra vez, ¿no? Si me sigo de este lado, hacia el otro lado, pues igual, mi velocidad va a ir primero despacito, porque no tengo tanta pronunciada la superficie, y luego se hace muy grande, ¿no? Es como lo que estoy viendo en esta dirección. Y podría irme, si se fijan también, si me voy tantito chueco, me podría ir hacia acá, me podría ir hacia acá o me podría ir hacia el otro lado, que es lo que veo aquí, ¿no? Tengo esta flecha que podría irme más bien hacia acá o hacia acá, ¿no? Dependiendo de cómo me esté moviendo, ¿no? Son como las cosas que se puede ver. Lo que sí es claro, si se fijan, es que siempre las flechas son perpendiculares a las curvas, que es algo que ya nosotros habíamos visto, ¿no? Nada más que a lo mejor en la representación que habíamos hecho hasta el semestre pasado, nos faltaba meter esta parte de las flechas, ¿no? Ahorita ya tenemos definidos los campos vectoriales, entonces se puede ver de mejor forma. Y ahí, por ejemplo, el problema 3 lo que les pide es que grafiquen el campo vectorial en varios dominios, ¿no? Vayan haciendo más chico, más grande, suban, lo bajen, lo vean, a ver si les ayuda a ver cómo se está comportando. Y describen la apariencia de la gráfica explicando los puntos donde f como función vectorial es igual a 0, ¿no? Entonces nada más chequen cómo se vaya a hacer, ¿no? Es así, ya lo pueden, como les pongo ahí, utilizar un programa, utilicen pues, el que más les guste a ustedes, ¿no? Cualquiera es bueno, ¿no? Ya nada más para terminar, déjenme hablo de un concepto más que no hemos mencionado aquí. Nosotros también podemos hablar sobre algo que se llama campo conservativo. Y vamos a decir que un campo es conservativo si es el gradiente de una función escalar. Por ejemplo, ya matemáticamente hablando, vamos a tener que f mayúscula, yo lo puedo ver como el gradiente de f minúscula. En este caso, a f se le llama a dar función potencial. Y otra de las cosas que también nos ayuda como conceptos físicos, ¿no? El potencial, ustedes ya lo recordarán en igual en sus clases de la prepa, el potencial es lo que nos permite realizar una operación después, o la energía que tenemos como potencialmente hablando, ¿no? Yo estoy arriba de un risco y me voy a caer, toda la energía potencial que tenía la convierto en energía cinética y por eso aumenta mi velocidad, ¿no? Entonces, ese potencial también es lo que nos permite mover las cargas. Si yo tengo una partícula a una cierta potencial, el potencial eléctrico ya saben que es básicamente el voltaje que conocemos, es lo que me va a permitir acelerarla, ¿no? Y ya cargas en movimiento, pues me definen una corriente y mil cosas otras que se puede ver aquí. Entonces, por eso es que es importante tener estas funciones potenciales que me va a permitir obtener estos campos conservativos y saber que son conservativos. Además, que el tener un campo conservativo también nos va a ayudar mucho para estudiar otros conceptos en física. Yo sé que ahorita le estoy hablando de muchos conceptos en física, de esos no se preocupen, nada más ahorita es como para que vean la importancia, ¿no? Y que vean de dónde radica que sea importante que veamos estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes también recordarán de la prepa que tienen un concepto que se llama el trabajo. El trabajo lo podemos definir así muy, muy simple,
como fuerza por distancia. Y también habían escuchado a lo mejor que hay veces que no importa si se van por una trayectoria o por otra trayectoria, como nada me interesa la distancia que se elevó a lo mejor un cuerpo, no importa si yo, por ejemplo, en la mudanza que estoy haciendo, estoy ayudando a un amigo a mudarse, si yo llevo un refrigerador y lo subo por una rampita, o si llevo un refrigerador arrastrado y luego lo subo completamente, en algunas ocasiones decían, bueno, el trabajo es lo mismo, porque yo simplemente cambié la posición del refrigerador. Eso tendríamos que ver si siempre se ocurre o si algunas veces ocurre o algunas veces no. Y eso está relacionado con el campo conservativo. Vamos a necesitar tener un campo conservativo para que el trabajo sea independiente de la trayectoria que estamos realizando. Y eso ocurre, digo, mecánicamente es el ejemplo que les di, pero también lo podemos tener el trabajo para mover partículas o cargas y 20,000 otras cosas, ¿no? Entonces, de ahí es lo que nos ayuda, ¿no? Y ya, por ejemplo, en este caso, yo podría definir la función f minúscula de esta manera. Aquí tengo igual las constantes m minúscula, m mayúscula y g, que ya definimos, y eso está dividido entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ¿no? Y en este contexto, por ejemplo, si yo saco el gradiente, voy a tener que tengo el gradiente de f chiquita, déjenme, de hecho, me faltó de nuevo poner su gradiente, digo, para recordar que es un vector, que no se nos olvide, definido de esta manera. Y entonces, aquí nada más lo puse al principio para que se vea de dónde salen los siguientes componentes. Aquí podría, por ejemplo, poner la parcial con respecto de x, las m y las g las saco de la derivada, y me queda la parcial con respecto de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, todo eso a la menos un medio. Aplicamos regla de la cadena y me va a quedar menos un medio de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la menos 3 medios. Entonces, ese menos 3 medios lo podemos bajar, pero me quedó un menos un medio por ahí, ¿no? Yo ahí más o menos que lo vayan visualizando. Por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro nada más me va a quedar 2x, ¿no? Más y cuadrada, bueno, y cuadrada y z cuadrada se me hacen 0. Entonces voy a tener que me queda multiplicando esta raíz, bueno, a lo que me quedó a la 3 medios, me va a quedar el menos un medio que ya tenía por el 2x. Entonces el 1 medio con el 2 se me va a quedar menos x, ¿no? Entonces ahora sí tengo esta primer componente que pongo aquí. Que si se fijan es la componente que ya había dicho inicialmente. Simplemente salió con esta definición de f chiquita. Y entonces aquí es lo que les digo, que sale naturalmente el signo negativo. Originalmente lo pusimos a mano, ¿no? Artificialmente para decir, es que son fuerzas que son atractivas, porque las fuerzas de gravitación solo pueden ser así. Pero luego vemos que efectivamente tengo que poner el vector menos al definir el campo gravitacional como un campo conservativo, campo vectorial conservativo. Y entonces pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y ahorita ya tengo entonces definido este campo conservativo y vamos a ver ahora cómo podemos trabajar sobre él, ¿no? Ahorita ya hablé un poquito sobre el concepto de una simplificación muy grande que se hace sobre el trabajo. A lo mejor ahora podemos ver cómo ya con este campo podemos trabajar más en general con este concepto, ¿no? Obviamente yo tengo diferentes formas de moverme. Ahorita, por ejemplo, hablé del refrigerador como fuimos, pero a lo mejor podemos generalizar todavía esto más. Pero queremos ver una partícula que se está moviendo a través de un campo conservativo, por ejemplo, cuál es el trabajo que está efectuando al moverse, ¿no? O qué trabajo está efectuando sobre la partícula para moverse. Digo, eso nada más para poner en contexto esta cosa, ¿no? Para no decir, voy a mover una partícula de pe a pa, porque sí, ¿no? Sino como que se vea la relación siempre hay con la naturaleza o con el mundo en donde vivimos, ¿no? Bien, entonces, digo, ahorita nada más quería hacer esta serie de terminología, de conceptos, explicarlos. Les dejo aquí una tarea para que se la lleven para intentar, bueno, para que vayan trabajando, que es determinar el campo vectorial gradiente de este tipo de función y dibujarla, ¿no? Entonces, igual, inténtenlo dibujar a mano, nada más para que se vea cómo se va comportando, junto con sus curvas en nivel, a lo mejor les puede ayudar. Saquen el gradiente, obviamente el gradiente sí lo tienen que sacar a mano. Y con relación a esto, entonces ahora sí, ya entendiendo que es un campo vectorial, podemos irnos a estudiar las integrales de línea, que es lo que nos va a interesar. Ahora poder ver cómo hacemos estos cambios bueno, exactamente qué es este tipo de integrales, ¿no? Entonces, bien, ya nada más terminé esta parte, entonces con eso pueden hacer hasta el problema 5 de lo que vimos hoy. Y échenle una leída a esa tarea, al problema, bueno, de lo que pueden ver a partir de hoy, del 2 al 5, ¿no? Si alguien no lo ha echado un ojo,
pueden revisarlo. Y si hay alguna duda, pues ya la podemos revisar, ¿no? Ahorita ya nos faltaría explicar un poquito del 6 y 7, eso lo vemos el próximo viernes. Y ya, entonces ahora sí podemos empezar a trabajar bien en forma con este nuevo concepto de campos vectoriales y integrales de línea o de trayectoria o de contorno también se conocen en unos casos particulares, pero bueno, este nuevo tipo de integral que ya no son las que habíamos visto hasta ahorita. Pero bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Le digo, nada más quería hacer esta serie de conceptos para que los entendiéramos bien. Y la siguiente clase, ahora sí nos vamos a hablar sobre las integrales como tal, ¿no? Entonces, si no hay dudas de estos conceptos que vimos, entonces el día de hoy son libres, una clase un poquito, bueno, relativamente corta, no tanto, pero el día de hoy ya serían libres si no hay dudas de esto que les comenté. Vale, de nada. Vale, nos vemos. Hasta luego. Salen. Bueno, igual como siempre, a lo mejor luego van saliendo las dudas, pero si no, seguimos trabajando con esto. La serie de ayer era la de, ay, se me fue, ¿cómo se llama? No, bueno, no fue ayer, fue antier, ¿no? Fundación, ¿no? La de Fundación, creo que es de Apple o algo así. Obviamente, yo no tengo Apple, pero bueno, se la recomiendo, véanla, está buena porque lo que hablan de las matemáticas, ¿no? Está bonito, está interesante, ¿no?